Voy a invitarlos a que leamos un versículo. Vamos a adelantar unos capítulos para leer 2 versículos y lo voy a leer de una traducción. Si me vieron usando el teléfono, no estaba chateando, estaba buscando la Biblia. Una versión de lenguaje actual. Porque con esto los voy a animar, los voy a exhortar a que cuando estudiamos la Biblia tengamos esta actitud. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Voy a leer de esta versión. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Cuando lleguemos al capítulo 12, entramos un poco en este tema. Hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes y conmigo también, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser, de la actitud y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Espero que esta noche abramos nuestra mente para escuchar qué dice la Biblia. Yo simplemente lo que hago es exponer las ideas, pero lo importante es qué dice la Biblia. Vamos vamos a ver el capítulo 6 de Romanos, que nos trae una vida de victoria, que todos buscamos poder ser leales, fieles, hacer la voluntad de Dios. O sea, es una vida que llamamos de victoria. Cuando predicamos el Evangelio de la Gracia, cuando nosotros hablamos de gracia, siempre viene una pregunta, bien sea el que nos escucha por primera vez o aún cuando tocamos el tema, y es: si todo lo que tengo que hacer para ser salvo, para tener vida eterna, es creer en el Señor Jesús, entonces, después de que yo crea en el Señor Jesús, yo puedo vivir a mi manera. Porque si ya no vivo según la ley, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo vivo? Y yo quiero decirles esta noche que por lo menos miremos en la Biblia 7 cosas que nos dice la Biblia acerca de esta manera de pensar, que obviamente no es verdad. Esto no es verdad. Nosotros recibimos la vida eterna y no podemos vivir de cualquier manera. No hay sino una sola manera que Dios espera que vivamos, y es ser guiados por el Espíritu de Dios, o sea, consagrados a Él. No hay otra forma. Entonces, lo que necesitamos aprender como hijos de Dios, hijas de Dios, es todo lo que yo hago, cómo lo relaciono con el propósito de Dios en mi vida y con lo que Él quiere hacer. Todo lo que haga, todo, absolutamente todo lo que haga, en familia, en trabajo, en relaciones, en ministerio o en oficio en la iglesia, o todo lo que hagas, cómo administras tu tiempo, cómo administras tus dones, cómo administras tu dinero, todo. No se escapa de nuestra vida nada para relacionarlo con Dios, aunque sean cosas temporales, porque a veces decimos: ¿y a Dios qué le importa? A ver, ¿qué interés puede tener Dios en mis hobbies, en mi hobby, en lo que a mí me gusta hacer? No tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver, no le veo como ningún vínculo. Pues te quiero decir una cosa: tú estás invirtiendo de tu vida, que es del Señor, en algo. ¿Qué piensa Dios de eso? Puede ser que Dios diga: me parece excelente porque a través de eso yo te voy a enseñar tal cosa. Ah, bueno, Señor, qué bueno, me enseñas y fuera de eso me divierto. Delicioso. ¿Sí me comprendes? O mejor dicho, ¿yo sí me explico bien? Entonces,
Vamos a ver cómo podemos lograr eso. En la Biblia dice, esa es una vida consagrada y entregada al Señor. Capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Por todo lo que hemos venido hablando acerca de la justificación por la gracia. El que empezó la buena obra en nosotros, la llevará a cabo. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hará? Ahora, este capítulo, 6 y 7, responde a esa pregunta y nos da razones. Nos explica por qué. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No es posible hacerlo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él si estamos muertos? La pregunta es, ¿estamos muertos al pecado? Hay una declaración muy fuerte en la Biblia y dice que nos identificamos en la muerte y en la vida del Señor. Entonces la pregunta, bueno, en la vida sí nosotros entendemos y lo queremos hacer. No lo logramos siempre. La pregunta que nos debemos hacer no es, uy, es que yo soy un pecador y con Dios tan misericordioso, qué vergüenza con Él. No, ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es que no entendemos cómo es que vivimos o cómo podemos vivir la vida que el Señor nos dio. Porque fuimos resucitados con Él para vivir su vida. Somos su cuerpo. ¿Qué vida vamos a vivir? Pues la vida del Señor. Y de eso se trata el ministerio del Espíritu Santo aquí sobre la tierra, en enseñarnos cómo vivir la vida del Señor. No tiene nada que ver con santificación en el sentido de hacernos perfectos. Ya vimos que el Señor nos dio una posición de perfección cuando nos justificó, nos la dio, regalada. No tenemos que volverla a encontrar. El problema que tenemos en nuestra mente es, ¿y por qué se sigue manifestando el pecado en nosotros? Que es la contradicción de la vida que el Señor nos dio. Y yo quiero salir de eso. Aquí empezamos a encontrar la respuesta de cómo es eso, que es la manera de Dios, cómo es. Entonces, empieza por decir el capítulo 6, entonces, si yo estoy en el pecado, la gracia de Dios tiene que sobreabundarme, porque hay una declaración en la Biblia, abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero no se refiere a que entre más peque yo, Dios me da más gracia, no, se refiere a que todo lo que hizo Adán, la gracia del Señor lo anuló para nosotros, o si lo quieren ver de otra manera, pagó para que nosotros no tengamos que pagar. Y no solamente eso, sino que nos hizo herederos de todas las cosas de Dios. Entonces sobreabundó su gracia. No solamente nos arregló el problema, sino nos introdujo en una vida de la cual empieza a hablar aquí muy detalladamente. ¿Qué significa esto entonces? Simplemente significa que nuestra vieja naturaleza, el hombre, llamamos el hombre viejo, fue crucificada con el Señor. La pregunta que te debes hacer es, ¿sí fue crucificada o no? Generalmente cuando pecamos, mentimos, lo que sea, decimos, pues no. Entonces hay que decirle al Señor, oye Señor, tú dijiste que con Cristo habíamos muerto, pero no fue así, porque yo estoy otra vez pecando. Ahora viene la explicación, el capítulo 6, capítulo 7. Y por eso te digo, no pienses en cuáles son tus razones. Esta noche piensa cuáles son las razones que Dios te da. Aunque contradigan lo que tú has pensado hasta el momento de justificación y de santificación. Abramos nuestra mente a la palabra de Dios. Y consideremos que si no estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice, los equivocados somos nosotros, no la Biblia. ¿Ok? Dios no desea mejorar nuestra naturaleza impía y naturaleza corrupta, corrompida.
Si yo acepto eso, significa que cuando yo hago las cosas en mi carne, así sea muy ética y muy moral, yo tengo que decir, estoy obrando en la carne y mi carne es corrupta. La Biblia dice que soy corrupto por naturaleza. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de lo que me puede parecer muy ético y muy moral, pero estoy viviendo en mi carne, en mi esfuerzo, en mi inteligencia, en mi sabiduría, en lo que quieran? No sé cómo lo quieren llamar. Eso va a terminar mal para nosotros como hijos de Dios, porque esa actitud nos conduce siempre es a muerte y a esclavitud de pecado. Eso fue lo que hizo Adán y murió. No hagas esto, Adán, porque el día que lo hagas vas a morir. Ahora no tienes que morir, porque tienes una vida que te he dado sin relación con el pecado. Pero Adán desobedeció. ¿Qué pasó? Entró la muerte, la limitación. Perdió su inocencia. Entonces se empezó a sentir el pecado obrando en él. ¿Cuál fue la primera manifestación? Estoy desnudo y ahí viene el Señor, me tengo que esconder. ¿De qué se escondía? Fruto de eso fue una manifestación de que el pecado ya habitaba en él. Al final, después de casi 1000 años, murió. El Señor se lo había dicho, vas a morir. Mientras tanto no tenía que morir, porque no tenía pecado. En otra parte, aquí en Romanos, la vez pasada, las anteriores vimos, por el pecado entró la muerte. Fue por el pecado que entró la muerte. Entonces, si nosotros, aunque somos hijos de Dios, pero vivimos por nuestra carne, que es corrupta, nos termina induciendo y llevando a lo que no queremos hacer. Porque siempre la carne conduce allá. Así al principio parezca todo muy chévere, ¿no? Es como, para poner un ejemplo bien feo. Alguien quiere que otra persona robe. Entonces le presenta las cosas, mira, una oportunidad. Y tú puedes ganarte unos pesos. Y yo te voy a ayudar. Y lo va envolviendo, y lo va envolviendo, y lo va envolviendo, hasta que roba. Y luego cuando roba y empieza a ver los efectos de que robó, dice, mira, pero yo qué hice, ¿por qué le creí a esta persona? Y somos cristianos. Podemos robar en un negocio. Nos lo pintan tan chévere que para ganar unos pesos, y gracias Señor, me diste una oportunidad, y terminan en un problema. O terminan en un problema legal. ¿De dónde apareció eso? Tu decisión fue carnal y allá terminaste. Si hubiera sido espiritual, disciernes el engaño, porque ese es un atributo del espíritu que Dios nos ha dado, que debemos desarrollar, el discernimiento. Hemos dicho que no nos ganen de cuento. Esa es la profesión, pero no es sobre los dones. El único remedio que Dios tiene para la naturaleza nuestra es muerte. Y el cuerpo morirá, y si no muere cuando el Señor venga, va a ser transformado. O sea, el Señor hará que nuestro cuerpo natural, yo no sé si se consumirá, se desaparecerá, se evaporará, no sé. Pero lo que sé es que el Señor nos dará otro cuerpo, un cuerpo espiritual como el de Él, para poder expresarnos eternamente en todo lo que Dios ha preparado, sin limitación. Entonces, tenemos que pensar eso. El único remedio posible no es aprender a ser bueno, es tomar la decisión, Señor, estoy muerto y lo voy a aceptar. Tú decretaste la muerte en mí. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Le voy a adelantar. Viviendo la vida de Jesús, porque si vives la vida de resucitado, tu hombre viejo no se puede expresar de ninguna manera. Pero si tú le das la oportunidad, tú tienes que vivir o espiritualmente o carnalmente. No puedes estar flotando en el aire.
Si no hace las cosas espirituales, eso es la vida del Señor, bueno, te conduce lo que hagamos a muerte, engaño. Se manifiesta el pecado que tiene esa naturaleza. Fuimos sepultados. No solamente morimos, sino la Biblia dice que fuimos sepultados, nos identificamos con Cristo, no solamente en la muerte, sino en la sepultura. O sea, ese hombre viejo, dijimos que está sepultado. Versículo Romanos 3:7. Esta realidad que estamos hablando es el bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En su muerte. Porque todos somos sepultados, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito de eso? Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si no morimos a nuestro viejo hombre, así nos parezca divino, si no morimos al viejo hombre, la vida de Jesús no la podemos vivir. No podemos seguir haciendo esfuerzos de ser buena gente. No, Señor, yo te prometo que yo no vuelvo a beber o a fumar o a chismosear o lo que sea. Te prometo, Señor, Espíritu Santo, fortaléceme para no volverlo a hacer. El Espíritu Santo no te va a fortalecer para no volverlo a hacer. El Espíritu Santo te fortalece para que la honestidad, la bondad, la misericordia, el dominio propio, que es el fruto del Espíritu Santo, se manifieste en ti. Entonces vencerás todo lo otro. Y así es como el Señor nos guía. Si no crecemos en nuestra vida con el Señor, se manifestará nuestro viejo hombre. Y no podemos decir, querido hermano, Señor me conoce y Él sabe cómo soy yo, y lo hago de buena voluntad, porque yo no tengo ninguna mala intención. Lo que pasa es que me chisporreo. Pues sí. Si no vives la vida del Señor como hijo de Dios, entonces ¿qué es lo que se va a manifestar? Tu carne. Y creo que la carne no tiene la capacidad ni de ser bondadosa, ni de ser amorosa, ni de tener fe, ni de tener dominio propio. Si fuera así, Jesús no hubiera muerto por nosotros. Piénsalo. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Interesante, ¿no? Plantado significa de un árbol. Plantado. Un árbol de plantado es para que dé fruto. Si nosotros fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado no se destruye con ayunos, no se destruye leyendo la Biblia, no se destruye haciendo oraciones. El cuerpo no se destruye a ti. Tienes que aceptar que estás muerto. Y un muerto no hace nada. De esta manera que si en algún momento pasan cosas de nuestra vieja naturaleza, tenemos que decir, le di oportunidad otra vez. Estaba muerto. Dejé de vivir la vida del Señor. A fin de que no sirvamos más al pecado. Todo esto quiere decir el Señor, para que el pecado no los esclavice. No sirvamos al pecado. Parte de nuestra vida la gastamos porque luchando con el pecado. O sea, porque vivimos en la carne. Poquito, mucho, regular, el 50%, el 10%, lo que sea. Pero ese es nuestro problema. Cuando nosotros desaparecemos bajo, bueno, en el... No voy a emplear tiempo porque todos sabemos del bautismo. Espero que todos los que estén aquí que son creyentes hayan tomado la decisión de bautizar. Porque cuando nos bautizamos estamos diciendo esta realidad a las huestes espirituales, a nuestros hermanos
el Señor conoce todo. Está diciendo, Señor, yo estoy muerto porque tú moriste por mí y me diste vida eterna para que la manifieste. Mi bautismo, yo expreso públicamente una verdad espiritual. Muero al pecado, me consumo, estoy desaparecido, no existo para el pecado. Pero cuando salgo, quiero decir con eso, contigo estoy resucitado para vivir para Dios. De tal manera que de ahí en adelante, lo único que vale es vivir la vida del Señor. Todo lo demás estamos cometiendo un error. Como hijos de Adán, morimos. Ya Adán no se puede manifestar más en nosotros. No era digno de vivir. Nosotros no éramos dignos de vivir. Estábamos condenados a la muerte. ¿Por qué? Por la naturaleza. Ahora estamos sepultados. Estamos muertos al pecado. El justo vive por la fe. O sea, le cree a Dios. Digo, Señor, yo estoy muerto al pecado. Y si algo se ve del pecado en mí, la estoy embarrando. ¿En dónde está mi embarrada, Señor? ¿Qué es lo que me pasa? Muéstramelo. Enséñamelo. Porque yo renuncio a eso. Y esa es parte de nuestro tiempo. Se llama consagración. Culto racional a Dios. Y si ustedes se dan cuenta, capítulo 12, dice, vuestro culto racional, ¿qué es lo que ofrecemos? El cuerpo. Eso es lo que ofrecemos. ¿Cuál es el sacrificio? Señor, podría vivir la vida natural, pero tú decretaste la muerte. Y con Cristo morí, porque yo acepté al Señor en mi vida. De tal manera que mi sacrificio racional es que yo no permito en mi cuerpo hacer nada diferente de tu vida. Es un sacrificio, de verdad, verdad, pero es racional. Yo sé lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, y no es para tener mayor salvación o para tener méritos delante de Dios o para que Dios me bendiga, sino para cumplir el propósito de vivir la vida del Señor en mi vida. Muy bien. Lo tercero de las 7. Cristo resucitó entre los muertos. Y como estamos en Él, Dios nos ve resucitados. Él no nos ve muertos, ni nos ve como pecadores. Romanos capítulo 6, versículo 8 al 10. Si morimos con Cristo, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios. Si nosotros nos identificamos con el Señor en su resurrección, estamos vivos para Dios. Se llama adoradores en espíritu y en verdad, porque un espíritu con Él. El Señor Jesús vive la vida de plenitud sentado a la derecha del Padre, y el Señor nos puso en el mismo lugar. Y eso se llama adoradores en espíritu y en verdad. En muchas iglesias se enseña que la adoración en espíritu y en verdad es en lenguas. La Biblia no dice nada de eso. Corintio tenía todos los dones, absolutamente todos, los más carnales de todo así. ¿Ustedes recuerdan qué era lo que hacían en la Santa Cena? Peleaban, les importaba nada que el uno comiera hasta que ya no le cabía más en la panza, mientras tenía el hermano al lado que no pudo traer nada y se van a estar 2 días. Otros se emborrachaban y llegaban a la celebración de la cena borrachos. Eran muy espirituales, carnales, y eso era lo que se veía, y eso que estaban celebrando, haciendo memoria del Señor.
yo pido al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no nos está enseñando a que el pecado no importa, sino que entendamos qué es lo que sucedió con nosotros, qué es lo que pasa diariamente, porque tenemos una fijación en el pecado y nos la pasamos luchando contra el pecado que nosotros no podemos vencer, de tal manera que esas batallas siempre están perdidas y el tiempo está perdido. Y nos convertimos en acusadores de los demás, porque cuando yo me siento condenado, mi defensa psicológica es: ah, no, pero usted también es como yo, usted hace cosas peores que yo, ¿de qué me está hablando? Y no acepto lo que me están diciendo, porque mi reflejo es: yo no me puedo librar de la culpa, estoy en la carne. Eso les pasaba a ellos. Eran tan espirituales, entre comillas, que algunos decían: yo soy de Pedro, yo soy de no sé cuánto, y de Pablo unos decían: yo no, que si ese ni apóstol, yo soy de Cristo. Muy espiritual, pero vivía como le daba la gana. Entonces, a veces nosotros caemos en el mismo engaño de ellos. ¿Cuál es? Luchamos por la doctrina, pero vivimos y no podemos controlar nuestro pecado, porque vivimos en la carne. Y creemos que con recitar la Biblia y con hablar de la Biblia y con predicar de la Biblia y con enseñar de la Biblia estamos santificándonos. Y no lo estamos haciendo. Estamos enseñando carnalmente la palabra de Dios. Eso no edifica. Bueno, ok. Cuarto. Ahora bien, esta es la verdad de Dios. Experimentémosla o no. Entendámosla o no. Pero esa es la verdad de Dios. Más nos vale a nosotros que nos preocupemos por entenderla y por vivirla. Dios dice, voy a leer, Dios dice que cada hijo que ha sido justificado por Él está muerto al pecado, está sepultado con Cristo, está resucitado con Cristo y ha recibido una nueva vida, la misma de Cristo. Esa es nuestra fe. Eso es lo que creemos. Si yo no lo puedo vivir, no le busquemos disculpas. Yo tengo que aprender, Señor, ¿cómo aplico que yo estoy muerto al pecado? Yo tengo problemas con el pecado. ¿Qué hago? Señor, yo que estoy sepultado, o sea, que estoy como un muerto y no debía ser, pero yo llevo luchando tiempo contra este hábito que tengo y no se puede vencer. ¿Será que son demonios? Si tú ves las obras de la carne, te vas a dar cuenta que no son demonios, es esta vieja naturaleza que no queremos creerle a Dios que está muerta, sino que tenemos que seguir luchando por eso. Dios quiere que nosotros, por la fe, le creamos a Él que eso es así y empecemos a vivir de acuerdo con Él. Quinto punto. El próximo paso que nosotros debemos dar es reconocer, aunque seamos creyentes, tenemos que reconocer. ¿Qué tenemos que reconocer? Que estamos muertos al pecado. Independientemente de lo que nosotros con nuestros ojos o con nuestra mente, que todavía no ha sido suficientemente transformada, estamos tratando de justificar lo que no es justificable. Si Dios decretó que en Cristo Jesús nuestro hombre viejo estaba muerto, está muerto. Y lo que tenemos que averiguar es qué pasa. Porque Dios dice que estamos vivos para Él, o sea, podemos tener comunión, libre acceso al trono de la gracia, el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, ¿qué nos falta? Romanos capítulo 6, versículo 11 y 12. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
tal como lo dijimos en el punto 4, de todo lo que Dios hizo, muestra que nosotros, que nuestra muerte como pecadores es una realidad. En referencia, hablamos de la posición que Dios nos dio como hijos, de perfecta justicia. Si no estuviéramos muertos para Dios, no podía darnos esa posición. Dios vive esa realidad. Los que no la vivimos somos nosotros. Y allí es donde tengo que decir, ¿cuál es entonces nuestra fe? Solamente podemos confiar en el Señor para el perdón de los pecados y para que nos dé la provisión de lo que necesitemos. La fe nuestra como fruto y la fe que Dios nos puede aumentar es cuánto vivimos de la vida del Señor Jesús. Porque entre cada día que crecemos en el Señor Jesús, el Señor nos da más fe como don y vemos más fruto, la fe como fruto, porque se ven las obras. ¿Cuál es la razón por la que hacemos todas las cosas? Porque estoy vivo en Dios, porque es manifiesto la vida de Dios. Vivo para Dios. No afecta mi posición delante de Dios. El pecado no debe reinar más sobre nosotros. Recuerde, insisto, que hemos muerto a las demandas del pecado. Sexto, finalmente debemos entregarnos nosotros mismos a Dios. Nuestro culto a Dios. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Alguien me preguntó qué era iniquidad. Y les dije, un hijo de Dios, aunque tenga la vida eterna, puede tener actos inicuos delante de Dios. ¿Por qué? Porque son expresiones de la vieja naturaleza. Y si le da la oportunidad, ese es el resultado. Por eso Dios nos disciplina. Por eso tenemos una Santa Cena, donde examinamos que la vida del Señor. Señor, he pecado. Todavía yo le doy oportunidad a lo que tú declaraste muerto por no estar viviendo la vida de Jesús. Perdóname. Esa es la Santa Cena. Algunos examinan la vieja naturaleza. Todo lo que han hecho en la vieja naturaleza, a Dios eso no le interesa. El problema es que nuestra vieja naturaleza nos impide vivir la vida del Señor Jesús. No nos quita la salvación, pero nos impide si nosotros permitimos que eso pase. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, pies, ojos, oídos, boca, mente, todo lo que somos, presentémoslo a Dios como instrumentos de justicia. Somos justificados. ¿Qué significa todo esto? Pues que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Él es tu consejero. Que leamos la Biblia, claro, ahora sí tiene sentido que si nosotros buscamos vivir la plenitud de la vida de Dios, la Biblia sí nos enseña y nos muestra y nos instruye y nos da sabiduría y nos limpia y nos cambia la manera de pensar, porque estamos hablando de lo que Dios piensa, de lo que Dios espera, de lo que Dios ha determinado para nosotros. Ahí sí tiene sentido la necesidad que tenemos de la vida. Entonces, si todos nuestros miembros son puestos diariamente al cuidado de hacer la obra de Dios, entonces el Espíritu de Dios nos guiará en todo, porque eso es el mayor interés. ¿Cuál será la consecuencia de todo esto? Que en vez de vivir nuestra propia vida, entonces podemos tener una declaración como el del apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora sí es una realidad.
Y admiramos al apóstol Pablo, ¿por qué? Por esas cosas. ¿Cómo lo hizo? Pues murió a su vida. Y ese es el poder de Dios. La vida de Cristo en nosotros.